Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad porque me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Por eso, dale un me gusta al video, compartirlo y si querés dejar un comentario, sos bienvenido a hacerlo. Hoy vamos a hablar acerca de la pregunta ¿cómo tomar la presión arterial? Si sos médico, sos enfermero o quizás no seas personal de salud, pero tenés un tensiómetro en casa, podés utilizar esta técnica para tomarle la presión a un familiar. Es por eso que hoy te voy a enseñar cómo tomarla de manera adecuada para obtener un resultado óptimo y acorde a lo que está sucediendo con tu cuerpo. Para poder tomar la presión arterial, primero vamos a tener que tener algunas recomendaciones básicas. Ellas son: antes de tomar la tensión arterial, deberías reposar o estar sentada o sentado durante al menos 5 minutos. Esto es primordial porque el hecho de que el cuerpo se encuentre en movimiento puede provocar que las presiones arteriales se disparen levemente. A su vez también, cuando nosotros tomamos la presión arterial, debemos colocar el manguito a la altura del corazón y a 1 o a 2 centímetros del codo, es decir, a 1 o 2 centímetros del pliegue del codo, porque vamos a trabajar principalmente sobre la parte anterior del brazo. A su vez también, lo que tenemos que recordar es que el manguito debe ser adecuado para la persona a la cual estamos tomando la presión. Quiere decir que tiene que tener un largo y un ancho que sea acorde al brazo de la persona, si no, puede dar una medición errónea. A su vez también tenemos que permanecer en una posición cómoda apoyando la espalda sobre el respaldo de la silla. No tenemos que utilizar ropa que apriete el brazo porque obviamente eso va a provocar un cambio en las presiones. Hay que permanecer quieto y no hablar durante la medición porque el más mínimo movimiento y hablar durante la medición puede provocar emociones, puede provocar que el mismo movimiento afecte la toma de la presión arterial, provocando así un resultado anómalo. No hay que cruzar las piernas durante la medición de la tensión arterial y esto es debido a que el cruce de las piernas provoca un aumento en el retorno venoso, con lo cual puede también alterar el resultado. A su vez, y de más está decir que hay que mantener inmóvil el brazo sobre la mesa. Estas son las pautas principales en cuanto a lo posicional, pero también es recomendable no ingerir diferentes elementos o alimentos que pueden provocar un disparo de la presión arterial, como ser alimentos que contengan grandes cantidades de sodio o sal, o tomar café, té o fumar antes de la medición de la presión arterial. A su vez también, como vamos a ver en el siguiente video, fíjense cómo está colocado el manguito en el brazo de esta paciente y fíjense que se encuentra colocado 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Algo que es muy poco visualizado, muy poco tenido en cuenta cuando vamos a tomar la presión arterial es el cartelito blanco que aparece adelante del manguito. Esto básicamente funciona como un manual de instrucciones. Vamos a ver un poco el video y vamos a ir hablando acerca de cómo ir tomando la presión arterial. Fíjense que estamos colocados con el manguito en este brazo derecho sería, y a su vez también vamos a colocar la campana del estetoscopio por debajo del manguito sobre el pliegue del codo y como pueden ver en el gráfico, fíjense que está en inglés, dice sfingomanómetro y este manual, este mini manual, nos estaría indicando dónde debemos colocar la campana del estetoscopio. Si colocamos el manguito en el brazo derecho, entonces tenemos que utilizar esta flecha y colocar la campana del estetoscopio en esta posición que, o no es casualidad, digamos, anatómicamente queda por encima de la arteria braquial. Ahora, si lo hiciéramos en caso contrario, si utilizáramos el brazo izquierdo, lo que estaríamos colocando la campana del estetoscopio sería inverso o del otro lado, para que de esa manera la campana del estetoscopio quede sobre la arteria braquial, pero en el brazo izquierdo. Una vez colocado la campana del estetoscopio en el punto exacto que nos estaría indicando este mini manual, procedemos a la insuflación con la bomba del manguito, con lo cual de esta manera vamos a ir comprimiendo gradualmente lo que sería la luz arterial. Fíjense que una vez que iniciamos la compresión, vamos a notar que en el reloj va a ir aumentando los niveles de presión, el cual nosotros estamos insuflando y aplicando sobre el brazo y a su vez sobre la arteria. Generalmente lo que yo recomiendo en estos casos, hay dos opciones: insuflar el manguito por encima de los 160 milímetros de mercurio o quizás un poco más, para que de esa manera nos aseguremos de que podamos encontrar precisamente lo que sería la presión arterial sistólica. El primer latido que nosotros vamos a escuchar cuando nosotros colocamos la campana del estetoscopio y a su vez oímos, auscultamos el latido cardíaco, va a ser lo que nos estaría marcando la presión sistólica.
Habitualmente, si nos encontramos con un paciente que se encuentra con una tensión arterial normal, frecuentemente encontrada, digamos, en unos valores entre 120 y 80, esta medición va a abarcar, digamos, esa presión. Pero si el paciente es un paciente hipertenso que presenta una tensión arterial que se encuentra por encima de 180, fíjense que nos estaríamos quedando cortos en ese sentido, con lo cual lo recomendable sería aumentar un poco la insuflación hasta 180 o 200. De esa manera vamos a abarcar un mayor espacio, un mayor límite como para poder detectar a un paciente que se encuentra cursando un cuadro de hipertensión arterial. Otra variante sería colocar, digamos, nuestros dedos en busca de lo que sería el pulso radial para poder detectar lo que sería el pulso en sí. De esta manera, cuando nosotros insuflamos el manguito, si superamos lo que sería la presión intraarterial, obviamente el pulso va a desaparecer y esa situación nos estaría marcando lo que sería la presión sistólica, ¿sí? Pero básicamente, como no es tan específico, nos estaría indicando que ya hemos sobrepasado la presión arterial, por lo cual en ese punto podemos comenzar a desinsuflar el manguito. Continuamos con el video. Entonces, de esta manera, una vez que llegamos a un determinado límite, dependiendo de la forma que elijan, lo vamos desinsuflando. Ya habiendo detectado lo que sería el primer latido o la primera pulsación, estaríamos hablando de haber encontrado lo que sería la presión sistólica. Y seguimos esperando hasta que desaparezca este latido, estas pulsaciones, y una vez que desaparece, entonces estaríamos enfrente de lo que se conoce como presión diastólica. Es decir, que si encontramos ese latido en una presión de 140, por ejemplo, y desaparece en un valor de 80, estaríamos hablando de una presión arterial de 140 de sistólica y 80 de diastólica. Puede suceder una situación especial en que encontremos, digamos, el latido a lo mejor en 200 milímetros de mercurio, desaparezca rápidamente y vuelva a aparecer en 160, ¿sí? O sea que nos encontraríamos frente a la presencia de lo que se conoce en semiología como un pozo auscultatorio. En este punto no debemos confundir esta situación y nosotros estaríamos tomando como presión sistólica el primer latido que encontremos. Es decir, que si lo encontramos en 200, aunque desaparezca luego y nuevamente vuelva a aparecer en 120, la presión sistólica estaría indicando que tiene 200 milímetros de mercurio. Quiere decir que es un paciente que presenta una presión arterial elevada, ¿sí? Esto es un dato muy importante, aunque no es tan frecuente de ver en la medicina, podemos encontrar esta situación. Una vez, digamos, que nosotros hayamos desinsuflado todo el manguito, lo procedemos a retirar y habríamos terminado con el procedimiento. Entonces, cuando hablamos, digamos, para hacer un breve repaso, tenemos que entender que una vez colocado el manguito en la posición correcta, recordemos, 2 centímetros por encima del pliegue del codo en un manguito que debe estar adecuado a las características del paciente y con el paciente en la posición adecuada, insuflamos hasta un valor cercano a 200 milímetros de mercurio o hasta la desaparición del pulso radial. En este punto, ustedes van a seleccionar la técnica, la maniobra que les sea más cómoda. Una vez que insuflemos hasta 200 o hasta que desaparece el pulso radial, comenzamos a desinsuflar el manguito y entonces, a la auscultación, el primer latido que escuchemos gracias a la colocación de la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial, el primer latido que escuchemos nos va a dar como resultado lo que sería el valor de la presión sistólica. Y continuamos escuchando ese latido hasta que desaparece y eso nos estaría dando como resultado la presión diastólica. Es decir, que si escuchamos el primer latido en 120 milímetros de mercurio y continuamos escuchando hasta que desaparece en 80 milímetros de mercurio, nos estaría dando como resultado que el paciente tiene una presión arterial de 120 milímetros de mercurio sistólica y de 80 milímetros de mercurio diastólica. Espero que les haya sido de utilidad el video. Cualquier duda o pregunta o consulta pueden dejarla en los comentarios que serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.